Buenas noches, mi nombre es Carlos Guzmán, estudiante de la Fundación San Mateo de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a ver los procesos de ETL a través de la herramienta Talentoas. Esta herramienta nos va a permitir hacer un proceso de extracción, transformación y carga, que es lo que traduce ETL, de nuestros datos correspondientes. Para ello vamos a utilizar como ejemplo un documento de Excel que tenemos con unos datos preestablecidos de algunos establecimientos de la ciudad, donde tenemos los campos nombre, establecimiento, tipo, dirección, teléfono, coordenadas en X, coordenadas en Y. Estos datos los vamos a tomar como entrada, vamos a hacer el proceso de conversión, los vamos a extraer, a convertir y posteriormente los vamos a cargar a una base de datos que tenemos en SQL Server, que se llama ETL, dentro de nuestra tabla datos establecimientos. Es importante que los campos, como están en la base de datos, se encuentren también nombrados en nuestro archivo de Excel. En este caso, nombre establecimiento debe coincidir con nuestro Excel nombre establecimiento, tipo, dirección, teléfono, coordenadas en X, coordenadas en Y, tipo, dirección, teléfono, coordenadas en X, coordenadas en Y. De no estar los mismos nombres, nos puede generar una serie de inconvenientes al momento de hacer nuestro proceso de ETL. Volvemos a nuestra herramienta de Talentoas, vamos a ir a Job Designs, a crear un nuevo job. En este caso voy a llamarle ETL. Voy a finalizar, me crea nuestra área de trabajo, que la vemos en este momento acá, y vamos a ir a la parte de metadata. Lo primero que vamos a hacer entonces será realizar nuestro proceso de entrada. Para ello vamos a utilizar File Excel, clic derecho, crear File Excel, vamos a darle un nombre correspondiente, hacemos siguiente, en fichero le voy a decir Browse para ubicar el Excel que ya tengo precargado con información que se llama Bares. En este espacio me muestra los datos de mi Excel correspondiente y la información que va a ser transformada y cargada. Lo siguiente, le digo las columnas, que tiene un encabezado y que el encabezado es la primera columna correspondiente. Dale siguiente, se me va a crear el esquema de mi documento de Excel, que en este caso lo vamos a llamar metadata, y le decimos finalizar. Entonces luego de esto ya nos crea nuestra base de datos de Excel, la que voy a arrastrar hasta mi área de trabajo. Al momento de soltarlo me pregunta si es un file input o output. Como es nuestra entrada, vamos a decirle que es un input correspondiente. Ya tenemos seleccionado de dónde vamos a cargar nuestros datos principales. Ahora vamos a hacer la parte de procesar. Para procesar vamos a seleccionar en nuestro lado derecho de la aplicación, en la carpeta Processing, un Text Convert que nos va a ejecutar una conversión de los datos hacia el formato de SQL, y vamos a seleccionar un TMAP, que ese TMAP lo que va a hacer es realizarme el enlace del esquema de mi Excel a mi esquema final, que va a ser el de SQL Server, para poder hacer la transformación y el paso de los datos correspondientes. Ya tenemos nuestra entrada, nuestro proceso de conversión y nuestro enlace del esquema de entrada hacia el esquema de salida. Vamos a realizar ahora la conexión. Para ello vamos a ir a metadata, DB Connection, clic derecho para dar nueva conexión, vamos a decirle conexión, le damos un nombre correspondiente, siguiente, y nos pregunta qué tipo de base de datos es a la que nos vamos a conectar. Como en nuestro ejercicio vamos a hacer la carga final a SQL Server, seleccionamos SQL Server y le damos los datos del login a nuestro sistema. En este caso voy a utilizar el sistema, el usuario del sistema, la contraseña y el server. Como estoy aplicando dentro del mismo equipo, colocaré localhost. Luego me pregunta la base de datos. Ya debemos tener en nuestro SQL Server
como lo mencionaba, una base de datos cargada, creada, sin ninguna información dentro de su tabla correspondiente. Coloco el nombre de mi base de datos, vuelvo y chequeo la conexión, me dice que la conexión se ha realizado correctamente y le digo finalizar. Ya tenemos nuestro enlace a SQL Server. Ahora debemos extraer el esquema correspondiente de la base de datos a la que nos estamos conectando. Para ello le vamos a decir clic derecho sobre la conexión creada, extraer esquema, siguiente, me trae el esquema de SQL Server y las tablas se almacenan dentro de la parte de DBO. Aquí está nuestra tabla destino, la selecciono y le digo siguiente. Me muestra los datos, cuáles son las columnas y el tipo de datos sobre cada una de ellas y le digo finalizar. Ahora vamos a tomar ese esquema que hemos extraído y lo vamos a arrastrar hacia nuestra área de trabajo. Al momento de soltarlo nos pregunta si es un SQL input o un SQL output, y dependiendo del tipo de base de datos que estamos trabajando. Como estamos trabajando sobre SQL Server y es nuestra salida, es donde vamos a quedar finalmente nuestros datos transformados, vamos a seleccionar TMS SQL Output. Ya tenemos nuestro proceso de entrada de datos, nuestro proceso de conversión, nuestra unión entre el esquema de los datos de entrada y el esquema de los datos de salida que se van a procesar. Ahora vamos a realizar la unión entre todos ellos. Primero vamos a tomar nuestros datos de entrada, vamos a dar clic derecho, fila, mine, y vamos a enlazarlo con nuestro text convert. Sobre nuestro text convert, clic derecho, fila, mine, y lo enlazamos contra nuestro tmap. Ahora sobre nuestro tmap le hacemos clic derecho, file, y si nos damos cuenta que ya nos aparece un main, nos aparece es un output. Eso quiere decir que ya él me está diciendo que le indique cuál va a ser la salida correspondiente. Lo arrastro hasta mis datos de establecimiento, que es mi conexión a SQL Server. Doy clic sobre ella y le colocaré un nombre a esto. Yo le voy a decir que se llama resultado y aceptar. Pues de esta forma ya tenemos enlazados todos los procesos que vamos a realizar: nuestra entrada, nuestra conversión, nuestra unión de esquemas y nuestro resultado final. Ahora vamos a proceder a ejecutar la configuración. Vamos a proceder a ejecutar la configuración de nuestro text convert, en donde lo primero que nos pregunta es el input del esquema. ¿Cuál es el esquema de entrada? Para ello vamos a decirle que está en el repositorio, y que del repositorio vamos a seleccionar nuestro esquema de la fila de Excel. Seleccionamos el esquema del Excel y nos pregunta el esquema el final, que también está en un repositorio, y que ese repositorio va a estar almacenado dentro de nuestro DBA connection, nuestra conexión que creamos, el esquema correspondiente de la base. Entonces, vamos a marcar la opción de AutoCADS para que se realice la conversión y que se coloquen los valores vacíos como nulos. Ya después de tener esta parte, vamos a ir a nuestro tmap, y en nuestro tmap vamos a ejecutar el mapeo de los campos. Para ello vamos a ir a darle clic a Automap. Este no es el mapeo, vamos a ver si hay algún error en los nombres. Coordenadas en el piso X. Coordenadas en el piso Y. Entonces tenemos un error en donde el nombre no coincide. Para ello voy a cancelar nuevamente voy a cancelar el mapeo y voy a venir a editar nuestras columnas. Voy a editar
lo vamos a borrar, a ponerle un solo guión al piso, revisar, le digo que sí, sí, aceptar, y me tuvo que haber quedado modificada ya la columna de mi Excel. Nuevamente voy a volver a mi Tmap, y en mi Tmap voy a volver a ejecutar la conexión manualmente. Esto va a decir que aplique, ok, y vamos a proceder a darle run. Ya en run me muestra cuáles son los datos que se van a procesar, le digo que sí, y nos está generando el error en coordenadas en X. Entonces para ello vamos a hacer una modificación de forma manual. Voy a abrir mi Excel. En mi Excel voy a modificar el campo coordenadas en X, coordenadas en Y, cerrar, guardo. Voy a venir nuevamente acá para estar seguro del cambio. Voy a ejecutar la eliminación del Excel. También lo voy a borrar de mi esquema y voy a volver a hacer nuevamente clic derecho, crear file Excel, nombre bares. Si nos damos cuenta, como el anterior se llamaba bares, estoy llamando este de la misma forma y no me deja porque dentro de la carpeta de los eliminados aún me aparece. Entonces para limpiar voy a la carpeta de la papelera, clic derecho, limpiar la papelera, y ya de esta forma nuevamente puedo volver a file de Excel, crear file Excel, colocarle el nombre y ya me lo va a permitir. Siguiente, browse, examino, busco el fichero del Excel, y le digo siguiente. Esperamos a que cargue los datos y el encabezado es la fila número 1. Pues nuevamente tomo mi documento de entrada, mi Excel, perdón, de entrada, mi input file, y vuelvo y realizo el enlace correspondiente. Voy a mi Tmap, voy a borrar nuevamente los mapeos y voy a hacerlo nuevamente Automap. Pues como nos damos cuenta, ya me permitió realizar el proceso. Nuevamente le digo aplicar, ok, decirle que limpie y voy a volver a ejecutar el proceso. Entonces me dice que se ha hecho 76, se han convertido a 72 y en resultado ya se han almacenado 72 resultados. Voy a volver a mi SQL Server a ejecutar nuevamente la consulta sobre mi tabla y vamos a ver que ya los datos se han cargado dentro de la base como lo he estipulado. Pues con esto ya finalizamos nuestro proceso de ETL. La finalidad entonces es la extracción de una fuente primaria, realizar la transformación y posteriormente ejecutar una carga hacia un destino final, que en este caso fue SQL Server. Gracias a todos, buenas noches.